Recording in progress. En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta la Secretaría. Para el día de hoy no tenemos cuenta, señor presidente. Sí, están los invitados presentes para iniciar la tabla. Muy bien, estamos convocados en esta ocasión en torno a dos temas muy sensibles. En primer término, recibir al subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Osvaldo Salgado, quien hará una entrega pormenorizada y actualizada de las listas de espera GES y no GES en la red asistencial. Y en segundo lugar, a la doctora Paula Daza, que también nos acompaña, que es la directora ejecutiva del CIPS, de la Universidad del Desarrollo, ex subsecretaria, quien nos va a presentar las propuestas que trae la institución que ella representa sobre reforma a la salud y mejoramiento de la situación actual de salud. Bienvenida, doctora Daza. Y saludar a la senadora Jimena Órdenes, que nos acompaña, el senador Juan Ignacio Latorre, de modo tal que le cedemos de inmediato la palabra al subsecretario de Redes para que haga exposición del primer punto de tabla. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a los presentes. Y voy a hacer una presentación que me he permitido a tener una parte introductoria, un poco para contextualizar lo que son el concepto de lista de espera, porque creo que de repente se estima que lista de espera es un hecho circunstancial en un sistema de salud y la verdad es que eso no es así. Es un tema que está puesto en los sistemas de salud en todo el mundo y voy a tratar de ser lo más breve en esa parte, pero me parece que no está de más tener ese antecedente. Primero, considerar que una lista de espera es una lista de pacientes, en este caso, en los que un profesional, habitualmente el médico, pero puede haber otros, indica una intervención de cualquier tipo y que por razones ajenas a la voluntad del paciente tiene que esperar para ser atendido. La OCDE establece más o menos lo mismo y habla que la espera es un elemento propio de los servicios de salud. En realidad habla que de todos los prestadores de servicios siempre hay una espera y que se produce cuando la demanda es mayor a la oferta, lo cual es obvio, y existe una variabilidad en los tiempos. ¿Puede acercarse más al micrófono, subsecretario, por favor, para el registro? Hay variabilidad en los tiempos de atención y de ingreso de pacientes y muchas veces este fenómeno aparece como más patente, gatillado por ciertas restricciones, como por ejemplo la pandemia en nuestro caso. Entonces es una falta de adecuación de los recursos asistenciales a la demanda de la población y eso significa que hay una parte de la población que se va a atender y una parte que no se va a atender. De alguna manera se prioriza. El punto es que cuando no hay una política clara de lista de espera, la priorización que ocurre con esos pacientes que llegan no tiene nada que ver con los sanitarios, no tiene nada que ver con ninguna otra razón que no sea porque llegó primero, porque conoce a alguien o cosas de ese estilo, y eso es lo que tratamos de evitar, tratan de evitar los países para manejar adecuadamente una priorización. Tener en claro que se puede priorizar por precio, en algunos casos los privados, por ejemplo, cuando tienen un aumento de demanda, lo que hacen es subir los precios, o por distribución de recursos, que obviamente es lo que nosotros pretendemos hacer. Entonces el problema no es que existan, sino que cómo se miden, cómo se monitorean y cómo se gestionan. Si tenemos en cuenta que el universo total es una población que llamamos A, hay una parte de esa población que son enfermos, que en algún momento se dan cuenta que son enfermos, o no, y de esos una parte consulta, y de esos una parte son atendidos. Entonces hay una brecha en esos conjuntos que es funciona de esa manera. Lista de espera hay en todos los sistemas de salud y por lo tanto no es posible eliminarlas. El tiempo de espera es lo que importa fundamentalmente, no tanto el número de personas que esperan. En teoría uno podría tener 1 millón de personas esperando, pero si esperan un mes no es relevante. En general, los sistemas que tienen atención desarrollada, una atención primaria desarrollada, la lista de espera es más conocida, porque hay un flujo de pacientes conocidos que son enviados a un nivel secundario y por lo tanto hay un registro de eso. En muchos países simplemente no se llevan registros.
y cada país define cuánto tiempo de espera es razonable para cada momento de desarrollo. Hoy día en Suecia, por ejemplo, es 3 meses. Cuando hay un paciente que espera más de 3 meses, pone los focos y lo resuelve. Entonces, además hay costos asociados a la lista de espera, hay costos de administración porque hay que implementar registros, se prioriza, hay quejas, hay costos de evolución clínica, mientras más prolongada la espera, por supuesto que tenemos más agravamiento de pacientes, exámenes, consultas que podrían no hacerse. La licencia es un costo social importante, sobre todo en traumatología. Hay costos sin duda de calidad de vida que son los más relevantes también. Y finalmente hay costos políticos. Y mencionando a eso, en muchos países esto de la lista de espera está en la prensa, ¿no es cierto? En Inglaterra, por ejemplo, cotidianamente salen estos problemas. En España la disputa política muchas veces tiene que ver con la lista de espera, ¿no? Hay una declaración ya bastante antigua de la Asociación Médicos de Canadá, que por supuesto en Canadá también hay listas de espera, que apuntan a un tema que también a mí me parece relevante, y es que cuando hay financiamientos puntuales, se resuelve puntualmente la lista de espera, pero no hay sostenibilidad. Y el mensaje que nos mandan es decir, mire, cuando hay que garantizar una planificación adecuada, debe destinarse un financiamiento sostenible en el largo plazo para manejar las listas de espera. ¿Cómo se enfrentan? Desde siempre, y esto es histórico y lo ocurre en todas partes, hay una primera fase que se llama de limpieza de lista de espera y que tiene que ver con que hay pacientes que se operaron o se atendieron, hay pacientes que no desean mantener la atención o pacientes que fallecen. Y entonces siempre, en todo manejo de lista de espera, hay una primera fase que es actualizar, en definitiva, a los pacientes que realmente están esperando. Se enfrentan desde el punto de vista de la demanda, cómo disminuimos o cómo manejamos esa demanda, ya sea porque se priorizan con criterios de gravedad, criterios familiares, sociales o acceso. Aumento de la resolutividad de la atención primaria va a disminuir la presión sobre el nivel secundario de consultas. Si protocolizamos la atención, disminuye la variabilidad. Esto significa que hay conductas que no son iguales frente al mismo paciente. Hay médicos que dicen sí y médicos que dicen que no. Entonces, mientras hay un protocolo, eso se evita y eventualmente, y eso no es lo que está planteado, hay cobro de prestaciones. La racionalización de la lista de espera apunta a mejorar los sistemas de información, a analizar y publicar los datos de los pacientes, se garantizan tiempos de espera que incorporan criterios clínicos y otros, hay políticas integradoras de largo y mediano plazo, tiene que haber un financiamiento sostenido, tiene que evaluarse el impacto de las medidas y finalmente tienen que haber soluciones flexibles. En Chile, la lista de espera se lleva un registro de hace más de 15 años. Ha habido numerosos programas que reducen con presupuestos o expansiones presupuestarias ocasionales, pero que tienen resultados transitorios. La pandemia, sin duda, provocó un aumento explosivo del número de casos y una prolongación inédita en los tiempos de espera. A marzo de 2022 habían 2.354.000 casos en espera, con 490 días de mediana para cirugía, 293 para consultas y 771 para odontología. O sea, esto no es inédito. ¿Podría precisar, subsecretario, mediana versus promedio? Porque la primera ministra de Salud, Begoña Ayarza, fue a nuestra Comisión de Salud en marzo de 2022 y nos colocó una cifra en promedio en esa oportunidad, que era alrededor de 600 y tantos días, porque no todo el mundo comprende la nomenclatura específica de cada alcance de término. Mediana versus promedio, por favor. Primero decir que mediana es la manera como se mide en general en los países. En la OCDE, por ejemplo, habla de mediana principalmente. Se habla de promedio y mediana, pero se prefiere mediana. Mediana significa que lo que está arriba es, cuando hay una lista secuencial de lo que sea, pero en este caso de tiempo, la mediana significa que la mitad de las personas que están sobre el número que pongamos, por ejemplo 200, van a esperar más de 200 días. Y el 50% va a esperar menos de 200 días. El promedio, cuando se trata de un conjunto de datos
que no tienen una curva normal, es decir, no es una campana de Gauss. En este caso no es una campana de Gauss porque está desplazada siempre a la izquierda. Son muchos más los pacientes que esperan menos que los que esperan más. En ese caso es preferible la mediana. Y también por razones operativas, porque yo puedo disminuir el promedio simplemente operando los 5 o 10 pacientes que están esperando 2 años o 5 años y ya bajo el promedio. La mediana apunta a un ejercicio un poquito más amplio que ese. Esa es la razón, presidente. Entonces, hay una meta planteada por el presidente que habla que a marzo de 2026, van a haber 200 días de espera de mediana, tanto en consultas como en cirugías. Frente a eso, el Ministerio ha elaborado un plan bastante ambicioso y muy completo, diría yo, que abarca distintos temas y, por supuesto, con temporalidades distintas. El primer objetivo es aumentar la producción de la red asistencial, el segundo es acercar la solución a las personas y el tercero es aumentar la información y transparencia para los pacientes. No voy a leer todo esto, pero de esta manera está desagregado en el primer objetivo, que es aumentar la producción, que apunta primero a aumentar la productividad del sistema a través de ser más eficientes en el uso de los recursos. En el caso de pabellones, por ejemplo, aumentar el número promedio de cirugías por pabellón diario o establecer otros mecanismos de eficiencia. En el caso del aumento de la capacidad de producción, por supuesto, es ampliar los horarios, aumentar el número de pabellones, aumentar la infraestructura, mejorar las capacidades instaladas de nuestros hospitales y consultorios, establecer recursos extraordinarios, ver el ausentismo, ser una infinidad de temas que apuntan a mejorar la producción propiamente y mejorar la transparencia, mejorar la colaboración público-privada es el tercer punto, que significa operativos y compra de prestaciones. En el caso de acercar la solución a las personas, el aumento de la resolutividad de los niveles asistenciales, particularmente la atención primaria, y la gestión de grupos específicos, es decir, focalizar en cáncer, en salud mental y en algunos otros procesos. Y el tema de la transparencia, mejorar la calidad y oportunidad de la disponibilidad de la información, mejorar el contacto de la institución con el paciente. Aquí hay un tema muy relevante, porque uno de los problemas que tenemos es contactar a las personas. Antes de declarar que ya no existen en la lista de espera, hay todo un proceso de contacto y sabemos que, por ejemplo, mucha gente da su celular, pero lo cambian, y lo cambian porque se les acabó la plata, cambian de planes, cambian de empresa y ya no es el mismo celular. Entonces hay toda una estrategia que apunta a mejorar el contacto y disminuir la incertidumbre de las personas que están esperando para saber más o menos en cuánto tiempo serán operados. ¿Qué ha pasado en el 2022 y 2023? Aquí tengo una muestra por servicios, en el caso, todos los servicios de salud, en el caso de la especialidad odontológica, donde una de las medidas es los mayores de 2 años, los que estaban esperando mayor de 2 años. Los servicios que están en buen pie son aquellos que tienen menos del 6% de personas mayores de mayor de espera de 2 años. Entonces ustedes ven, por ejemplo, Arica, al principio, al final Aysén, es decir, hay algunos servicios que efectivamente han disminuido el número de personas que esperan más de 2 años. Sin embargo, hay servicios que tienen un porcentaje mayor en términos del promedio país que esperan más de 2 años. Lo mismo, la misma imagen para las consultas nueva especialidad. También Arica aparece como el servicio que tiene menos espera. Aysén, Magallanes. Los que tienen más problemas son el Metropolitano Norte, la Araucanía Sur, Viña del Mar, Valparaíso, Metropolitano Oriente, Arauco, Valdivia, Reconcaví y Antofagasta. Y en cirugías, más o menos la misma idea. Esto es un panorama de la situación país distribuida por servicios de salud. ¿Cómo hemos disminuido la lista del tiempo de espera? Este es un gráfico que parte el 2019, concretamente en marzo del 2019,
donde está en las columnas grises, está el número de casos, y aquí también un paréntesis, hablamos de casos y no de personas, porque una persona puede estar en más de una lista de espera. Entonces, vemos cómo se ha comportado desde el 2019 ahora el incremento de casos que sin duda ha aumentado al final, o sea, en junio del 2023, el número de personas que está esperando para lista de especialidad de consulta es mayor que lo observado anteriormente. Sin embargo, este gráfico muestra básicamente tres cosas. Desde marzo del 2019 a junio de 2023. En las columnas grises está el número de casos en cada periodo, ¿no? En cada mes, las barras. Y uno puede ver que la barra, la última, que es junio de 2023, es más alta que todas las anteriores. Significa que tenemos más personas y casos esperando. Sin embargo, la línea roja es el promedio de espera, que partimos en 367 en marzo del 2019 y terminamos en junio en 386, hablando de promedio, con una alza enorme en el pic que tienen ahí, que corresponde a la pandemia, que llegó a ser de 600 y tanto en promedio. Si uno analiza la mediana, y por eso que es importante tenerlo claro, la diferencia entre promedio y mediana, en mediana partimos con 265 y estamos en 282, habiendo bajado desde junio del 2020 de esa manera en la línea azul. Eso es lo que ha pasado en la evolución de estos 4 últimos años en términos de las consultas nuevas de especialidad. Lo mismo ocurre en las intervenciones quirúrgicas, como se van mostrando las columnas, que también aquí, la columna de junio de este año es probablemente casi de las más altas. Sin embargo, el promedio está en la línea roja, media amarillenta que se ve allí, y la azul es la mediana. Entonces, efectivamente, desde un pic inédito ocurrido por la pandemia, el sistema ha sido capaz de reducir tanto el promedio, pero fundamentalmente la mediana, habiendo aumentado el número de casos de esa manera que se muestra allí. Lo mismo mostramos acá, pero en términos de cifras mucho más precisas, que no voy a mencionar en detalle, pero que partimos en marzo del 2022 en consultas médicas con la mediana de 293, 771 odontológicas y 490 en cirugías, y estamos a junio del 2023 con una mediana de 245 en consultas, 282 en odontología. Vean ustedes la enorme reducción entre 771 y 282, y de 490 a 308 en mediana de intervenciones quirúrgicas. Hoy día tenemos en la cifra final, comparativamente, 2.600.000 personas esperando, y habían 2.300.000 esperando el 2019. De nuevo enfatizando que en realidad lo que importa son no tanto el número de personas o de casos, sino lo que están esperando aquellas personas en esta lista. Y finalmente las variaciones que corresponden año a año, pero yo creo que vamos a saltar eso. Se han puesto en marcha acciones en distintas áreas, como en lo normativo. Se actualizó la norma del registro de lista de espera, haciendo más ágil todo el proceso de búsqueda y de salida de lista de espera por condiciones conocidas. No se cambian las condiciones, solamente agilizar los procesos. Se elaboró un plan específico de lista de espera, y hay otras normativas técnicas que se están revisando. En términos financieros, hubo un primer aporte que permitió, de agosto a diciembre del 2022, que permitió realizar 43.000, casi 44.000 intervenciones quirúrgicas mayores,
y lo que llamamos RELE, que es recursos excepcionales de lista de espera, de enero a abril de este año, cuatrimestral, que da cuenta de esa cantidad de cirugías y consultas de especialidad. Por parte del elementos de gestión, lo que se ha hecho es focalizar la prestación a lo que llamamos el P75 y P90, es decir, todas aquellas personas que están en 75% de espera y 90% de espera mayor, y comparando con la producción del año 2019. Respecto a la transparencia, se creó un portal paciente que permite que cada persona que está en lista de espera, con su RUT, puede identificar en qué lista de espera está y en qué lugar de la espera está, dando mayor transparencia a esta información, como mencionamos anteriormente. En relación a las intervenciones quirúrgicas, las estrategias han sido la creación de centros de resolutividad regional, 5, que dan cuenta de 15 quirófanos, son 5 hospitales, y que tienen un proceso revisado que permite tener un altísimo rendimiento de las cirugías. Yo les mencioné que un indicador es el número de cirugías por pabellón día, que en promedio es 3,3. 3,3 cirugías diarias por quirófano es nuestra cifra, que es bastante baja. Bueno, este sistema logró 5. Sí. ¿3,3? Sí. Ya. Esta estrategia, con un grupo especializado, con técnicas revisadas de los procesos, ha logrado 5 cirugías al día por pabellón, pero también hemos hecho esfuerzos en el resto de los pabellones para aumentar de 3,3 a 3,6 en promedio las cirugías diarias por quirófano. Hemos aumentado la producción, se han habilitado 20 nuevos pabellones, se ha ampliado el horario no institucional y se ha hecho compras al sector privado, como está mencionado allí, 7.293 en lista de espera no GES y casi 5.000 en espera GES. Y la curva que están a la derecha de la imagen muestra la primera, un comparativo hasta junio, el resto son los 4 años anteriores, completo año, pero si comparamos el primer semestre, no hay duda que la curva de cirugías mayores ambulatorias es por lejos la más alta. Las cirugías mayores electivas, que comprenden las anteriores, ahí tenemos una producción similar, un poquito mayor que la de 2019, que es nuestro parámetro. Esta es la experiencia de los centros regionales de resolución. Son 15 quirófanos en 5 hospitales, 5, lo que ya mencioné, y han dado cuenta de más de 10.000 pacientes operados. Respecto a la consulta de nueva especialidad, la estrategia es compra privados, extensión horaria. Aumentamos esta contactibilidad que yo mencioné recién, que es importante. Tenemos una experiencia muy buena en telemedicina con el hospital digital y operativos locales, y lo que hemos llamado el acto único, que es un proceso que está en la literatura, que significa que una persona que está en lista de espera tiene problemas un poquito más complejos y requiere de otras prestaciones para resolver su problema. Es decir, no solo la consulta. Entonces esas personas, particularmente aquellas que están más alejadas, son citadas un solo día, se le hace la consulta de espera por la cual está esperando, pero si esa consulta determina que tiene que hacerse un examen o tiene que hacerse una consulta con otro especialista, se le hace ese proceso en un solo día. Y al lado las gráficas muestran en celeste cómo estamos en relación al resto de los años, y estamos bastante parecidos, hemos recuperado bastante lo que ocurría en el 2019. El hospital digital y la telemedicina ha sido una experiencia muy interesante que sirvió enormemente durante la pandemia. Ahí está el gráfico a la izquierda, las columnas de lo que se hacía frente al COVID y lo que que es mucho menos que es lo que estamos haciendo, obviamente, pero hemos tomado esa idea, que fue una excelente idea, y hemos podido hacer 52.000 consultas de APS con un 65% de resolución, 72.000 consultas de salud mental,
3.000 y tantas consultas de comité oncológico, 120.000 atenciones por especialistas y médicos generales. Es decir, hay una potencialidad en esta estrategia enorme y nosotros estamos en este plan de resolución. La estrategia de telemedicina es fundamental para las consultas. ¿Con qué recursos? Bueno, con el presupuesto regular, con fondos regionales, porque hay algunas regiones que han aportado específicamente para bajar consultas, con la expansión 2022, que fueron 85.000 millones de agosto a diciembre, y con una expansión 2023 que duró hasta mayo con 35.000 millones de aporte. Finalmente, hablar de las garantías GES. El gráfico de la izquierda muestra cómo era el ingreso de garantías anualmente al sistema. 4 millones de garantías en 2019 bajaron a 2.500.000 durante la pandemia y el 2022 se alcanzó a 3.900.000. Lo que pongo al lado es para tener la dimensión de lo que va a ocurrir, está ocurriendo este año, porque estamos comparando el primer semestre de 2022 con el primer semestre de 2023 y ya llevamos un 15% más de garantías ingresadas. Es decir, vamos a superar por lejos las garantías ingresadas el 2023 respecto al 2022. Vamos a alcanzar por lo menos 4,3 millones de garantías ingresadas. Y este es el gráfico de las retrasadas. Aquí también están... que lo vi en el subsecretario, porque no es fácil de captar al tiro. No es nada fácil. ¿Quiere puntero? Si tenemos... Sí, habría un puntero, por favor. De cualquier color. Puede no ser rojo también. Adelante. Pero me puedo parar. No, pero no puedo hablar. Si me paro no puedo hablar. Pero tratemos de hacer la mirada primero a la línea negra, la que se ve negra allí. Esa es del número de casos retrasados, que históricamente nosotros tenemos un 0,3% de retrasos. O sea, la ley dice el 100, pero la verdad es que ha sido imposible hasta ahora, y ya llevamos varios años de GES, pero lo histórico era un 0,3% de retraso. O sea, de esas 4 millones de garantías ingresadas, solo 0,3 se retrasan. Y eso da cuenta entonces a la izquierda del gráfico de una línea negra bastante abajo. Esta línea, ¿ya? Entonces, estos son números de casos y por lo tanto nuestro total de casos tenía ese comportamiento hasta la pandemia. Ahí dejamos de atender, aumentaron a 79.000 casos y cuando se empezó a abrir la posibilidad de cirugías o consultas, empezó a disminuir hasta ese punto. Si miramos la mediana y el promedio, este es el promedio, seguía el mismo comportamiento hasta ante la pandemia, subió el promedio hasta un punto máximo y se ha mantenido relativamente estable hasta hoy día. Si miramos la mediana, ocurre lo que veíamos antes. La mediana alcanza un pic y empieza a disminuir hasta ese nivel. De manera que, fíjense que estamos casi al mismo nivel inicial en términos de esos parámetros, sobre todo la mediana. Sin embargo, el número de casos disminuyó aquí, pero empezó a incrementarse porque empezaron a meterse nuevas garantías. Y por lo tanto el sistema, por supuesto, empieza a distribuir todos los recursos que tenía en un momento dado, solo para aquellos casos que estaban esperando, a estas nuevas garantías. Con lo cual se produjo naturalmente un aumento de los casos de retraso. Y el estado actual es que tenemos aproximadamente 78.000, 79.000 garantías retrasadas, que corresponde más o menos al 3% de las garantías. Entonces, 3%. Entonces, en resumen, lo que queremos resaltar en este tema de las garantías retrasadas GES
El retraso histórico de garantías es del 0,3, ya lo mencioné. Sin embargo, producto de la pandemia sube al 3. Pero yo le mostré, y me voy a permitir volver atrás, esta, no tan atrás, esa. Esto es lo que pasa en términos del aumento de las garantías, que entre el primer semestre de 2022 y el primer semestre de 2023 hay un incremento del 15% de nuevas garantías. 15%. Sin embargo, el incremento del retraso, primer semestre de 2022, primer semestre de 2023, es solo del 4%. O sea, eso da cuenta que se ha ralentizado el incremento de los retrasos de garantía en este periodo. Por supuesto que tenemos más que lo esperable. El aumento de la productividad y la producción que hablamos anteriormente, obviamente permitirá reducir las garantías retrasadas llegando al valor histórico y sin duda que se debe acelerar la resolución por el segundo prestador por parte del financiador. ¿Cuál es el futuro respecto a la lista de espera en general? Se han solicitado recursos en el presupuesto 2024 que permitirían sostener la reducción de los tiempos de espera que ya hemos visto y que ha sido, a nuestro juicio, exitoso. Pero también se ha planteado la necesidad de considerar presupuestos anuales similares para dar sostenibilidad, manteniendo tiempos de espera socialmente aceptables con una planificación adecuada. Y esta planificación no solo para el sistema público, sino también para el privado. Porque la señal que nosotros queremos darle, primero, este problema el sector privado tiene un espacio de resolución, y efectivamente ha sido así, pero darle ciertas seguridades que va a haber un presupuesto para esa compra de prestaciones y no que aparezca de un mes para otro decir, mire, hoy día les vamos a comprar. El privado estimamos que va a agradecer una planificación de esa característica. Y finalmente se espera dejar capacidades instaladas en gestión, en infraestructura, en equipamiento, pero además en el know-how de hacer esta complementariedad público-privada. Les comento que la ACH hizo una presentación recientemente respecto a una posibilidad de reducción de lista de espera y estamos tomando algunas de esas iniciativas dentro del plan que hemos comentado que ya existe. Muchas gracias. Muy amable, subsecretario. Quiero antes dar la palabra a mis colegas senadores, dejarle planteado también a la conversación al subsecretario algunos puntos para que los vaya recogiendo y tomar nota. Tenemos unos 15-20 minutos antes de pasar al punto 2. Dejar planteado solamente lo siguiente, subsecretario. ¿Cuál es la evaluación de la compra de servicios que está haciendo la red pública? Me refiero a la compra de servicios a sociedades médicas que funcionan en horarios vespertinos o no hábiles dentro de los mismos establecimientos. ¿Qué porcentaje del gasto? ¿Cuál es la trazabilidad de ese gasto? ¿Cuál es la verdadera utilidad y los conflictos de interés respecto de esos mismos prestadores que tienen horarios funcionarios reducidos y que por la tarde venden servicios y que constituye, por lo menos hasta cuando la Contraloría informó al Congreso, hará un año atrás, casi un 30% de la deuda en general? ¿Cuál es la situación con respecto a ello? ¿Cuál es la situación en la arista clínicas privadas? A raíz de que en el momento del brote respiratorio sincicial había un establecimiento que no estaba en convenio, era un momento de crisis, pero en lista de espera permanente, ¿cuánto de ese gasto está yendo y cómo se está utilizando ese gasto en prestadores privados para lista de espera y cuál es la óptima utilización? Segundo, preguntarle si la productividad es tan baja como 3.3 a nivel nacional por pabellón. ¿Qué medidas se están pensando para que esa productividad, además de las que ya tenemos, horarios adicionales, fines de semana, en fin, pero aquí hay un problema que yo observo que es el control del pabellón? ¿Quiénes toman el control del pabellón? Cuando mis colegas médicos no tienen una visión a veces del conjunto de lo que son todas las listas de espera en todas las especialidades y se definen las tablas quirúrgicas sin un criterio epidemiológico o sanitario, sino porque el primero que llega, por el que es pensionado o no, porque en fin, tantas variables.
cómo el servicio de salud puede tener una relación armónica que no la tiene muchas veces con el hospital autogestionado en red de su territorio, y aquí podemos hablar de todos los casos que conocemos, para tener el control de los pabellones. Y esa productividad sacarla de ese número patético, a mi juicio, que es de 3,3 cirugías por día. Y por último, ¿cómo se enfrenta esto con cáncer? Primera causa de muerte en Chile. ¿Cuál es la situación en lista de espera de cáncer? O los cuellos de botella en cáncer. ¿Cuál es la situación en salud mental? Donde hay un silencio, yo diría, producto de lo que son las patologías de salud mental, pero que tenemos una rémora enorme por déficit de psiquiatras, por telemedicina que todavía no se implementa en el sistema de salud, aparte del hospital digital, pero me refiero, sería mucha más productiva la red asistencial con telemedicina en salud mental, por ejemplo. Y por último, ¿qué tiene que ver el aumento de presupuesto que usted señaló con el pacto fiscal? El ministro Marcel ha señalado 4 prioridades, una de ellas es listas de espera en la búsqueda del acuerdo para el pacto fiscal. Entonces, si usted pudiera ahondar un poquito más, ¿cuáles son esas mejoras que vendrían asociadas al pacto fiscal para efectos de este tema que es la lista de espera? Se ofrece la palabra, senador Latorre, senadora Órdenes, o al revés, como usted prefiere. Sí, senadora Órdenes, senador Latorre. Gracias, gracias, presidente. Bueno, saludar al subsecretario, agradecer la presentación. Yo, 2 preguntas bien concretas. Decía que los países, bueno, tienen distintos tiempos, ¿no? Las listas de espera según su desarrollo. Daba el ejemplo de Suecia y lo que cada país considera razonable, ¿no? Suecia, usted decía, 3 meses aproximadamente como tiempo razonable. La pregunta es, para el nivel de desarrollo de Chile, ¿cuál cree usted que sería un tiempo de espera razonable? Es una pregunta. Y lo otro, si pudiera profundizar un poquito en esto de que bueno, las redes asistenciales públicas, privadas, priorizan por precio. Entiendo que en el sector privado, si entendí bien, digamos, el sector privado habría una priorización por precio o no, si pudiera clarificar eso, y o distribución por recursos, ¿no? En el sector público, dada la escasez de recursos, bueno, tengo una demanda que es mayor a la oferta disponible, entonces tengo que priorizar. Pero si puede profundizar un poquito en eso, porque me quedo dando vuelta a esto de si es que en el sector privado hay una priorización por precio o no. Eso tal vez lo entendí mal. Eso, presidente, por ahora. Gracias. Muy bien, senadora Jimena Órdenes, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar al subsecretario Salgado. A ver, yo creo que, es evidente la información que muestra el Ministerio de Salud, que la pandemia cambió las prioridades y provocó una ralentización inédita en el resto de las problemáticas de salud que se requería abordar. Ahora, a la fecha, porque yo diría que ya estamos cerrando ese proceso de COVID-19, o al menos estamos en una etapa distinta, ¿verdad? Pero el aumento de casos es lo que explica finalmente que no se vea o que no sea evidente que se ha hecho un esfuerzo, porque al final yo reconozco que lo que se observa es que hay un esfuerzo para rebajar los días de espera para una intervención. Ahora, ¿cuánto estiman que van a llegar a un equilibrio? Porque usted planteaba que el año 2026, incluso hay un compromiso político, el propio presidente Boric, a llegar a 200 días, pero 200 días sigue siendo un tiempo bien prolongado para la espera de una intervención. Y además sostenía que el tema, quiero ver los recursos son importantes, decía usted, en la medida también que sean sostenibles. No que ahora hagamos este esfuerzo, que entiendo que ya comenzó, pero si lográramos eso, pensando en el pacto fiscal y la pregunta que hace el presidente también, si contáramos con recursos sostenibles para esto, ¿en qué punto? Porque ahora estamos buscando el equilibrio con el año 2019 o antes de la pandemia un poco, pero ¿cuándo uno podría pensar en menos de 200 días? Y lo otro es el tema del rendimiento, de la productividad, que tiene que ver con, ¿por qué no pensar en 5 días? Es mucho, en 5 cirugías por quirófano diaria. ¿Por qué no? ¿Por qué plantean 3,6? Un 3,3, entiendo, era un 3,6, si no me equivoco. Que no parece tan... Por eso me gustaría saber cuál es la distancia, quizá parece menor y que nos pudiera decir un poco más en eso. Y lo otro, solo plantearlo a nivel de hipótesis, pero
por las experiencias que uno tiene en la región también, yo me he topado con varios casos de personas que las llaman 3 veces, algunas fallecieron, la limpieza de la base de datos. A mí me parece que ahí hay una primera, y además el primer punto, o sea, como primera fase, ¿qué medidas se están tomando? Yo partiría por eso, porque le aseguro que ahí ya, sin cirugía, van a haber cambios y también una mejor atención. O sea, personas incluso que optaron por ir al sistema privado, dada la espera, y te contaban con los recursos, y lo siguen llamando más de una vez. Yo tengo la impresión que lo que tiene que ver con limpiar las bases de datos respecto de las listas de espera, tenemos hartas medidas que adoptar y que no implican gestiones adicionales. Lo mismo, si nos pudiera explicar un poquito más cómo es el proceso de priorización, o sea, cuáles son los criterios que intervienen para la priorización de los pacientes. Y protocolización, yo no sé si efectivamente se ha llegado a esa fase o no, a una etapa de protocolo, ya de establecer protocolo. O sea, un poco decir en qué etapa o fase estamos para al final del día disminuir las listas de espera. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Subsecretario, tiene la palabra, por favor. Son unas pocas preguntas y dudas nomás. Poquita cosa. Bueno, a ver, respecto a la primera consulta de las compras de servicios al interior, ¿no? Esa ha sido una experiencia que tiene claros y oscuros. Los claros es que efectivamente en algunos lugares ha sido transparente, ha sido nítido y ha sido una buena solución, y además ha significado un cierto estímulo a los profesionales, y no solo a los profesionales, sino que a todo el equipo que participa en la cirugía, ¿no? incluyendo los auxiliares y técnicos. De manera que desde ese punto de vista es una estrategia que vale la pena tenerla en cuenta. Y los oscuros es que efectivamente en algunos lugares no ha disminuido lo que debiera haber disminuido la lista de espera de la mañana, por así decirlo, en desmedro de la lista de espera que se saca en la tarde. Entonces, la puntería más bien es en qué lugares existen condiciones de supervisión, de relación entre los distintos estamentos, de capacidad de control y de gestión de las autoridades locales, para que esa estrategia pueda efectivamente ser útil y no generar estas distorsiones que efectivamente ocurren, ¿no? Pero no catalogar como buena o mala simplemente, sino que hay que hacer un ejercicio mayor de analizar las situaciones que localmente se han producido. Pero estamos conscientes que ahí hay un problema que requiere un poquito más de atención. No tengo en este momento la cantidad exacta del dinero que ha ido hacia esa estrategia, pero me comprometo a entregarla, señor presidente. Y la compra a privados. Tomado porque este tema viene en la discusión presupuestaria, Sí. que es la compra de servicios a privados y a sociedades médicas, para que lo dejen, porque Sí. usted nos puede enviar su secretario. Por cierto. De acuerdo. Y la compra a privados, la información que tenemos nosotros es la compra que FONASA hace al privado. Es decir, hay una compra que los servicios eventualmente pueden hacer directamente a privados, que tampoco tenemos esa información al detalle. Que le enviara, por favor, la de los servicios de salud a privados. Sí. De acuerdo. Tener en cuenta que la compra a privados, si bien es cierto, es un apoyo enorme, pero el sector privado tiene una capacidad limitada de producción, que se ha estimado en aproximadamente 18.000 cirugías. Nosotros compramos el año pasado alrededor de 6.000 o 7.000. Respecto a la productividad del 3,3, que en realidad es un promedio, ¿no? Y aquí influyen muchas cosas. Primero, hay un indicador que nosotros usamos, que es el porcentaje de suspensión de pabellones. O sea, de una tabla quirúrgica o una agenda quirúrgica de 10 para mañana, se pueden operar solo 7. Porque
o el paciente está enfermo, está resfriado, qué sé yo, en causa del paciente, pero hay otras causas que no son del paciente, como por ejemplo que los exámenes preoperatorios estaban muy prolongados y había que repetirlo, o que el paciente tuvo una intercurrencia mientras esperó y hizo un cuadro, qué sé yo, cardíaco y no fue evaluado, o cualquier otra cosa, o que el pabellón que estamos hablando simplemente no tiene personal porque hay un ausentismo importante o por otras razones. Entonces, internacionalmente hay un porcentaje que es más o menos el 6% de suspensiones que son imposibles de reducir. O sea, siempre va a haber suspensiones. Y nosotros en algunos casos estamos en 8 o 9%, lo cual es mucho. La estrategia ahí es lo que se llama la evaluación prequirúrgica, que está financiada y está postulada para el 2024 para ser usada de manera mucho más masiva. Se hace evaluación prequirúrgica, no es algo que no se haga, pero aquí con una intención mucho más certera. Consiste en una evaluación previa por equipos técnicos que antes de incluso de anotar al paciente en la lista en la agenda del día, están claros que ese paciente efectivamente está en condiciones de operarse. Y mejorar la gestión del pabellón, es decir, el tiempo de demora entre un paciente y otro, y una serie de procesos que tienen que ver con una cosa muy local y muy puntual que también influye en esa baja productividad. Y el aumento, me digo a lo otro, de 3,3 a 3,6, en realidad es menos de una cirugía por pabellón. Efectivamente es poco ambicioso. Pero detrás de esto hay temas que no son menores. O sea, instalar esto de la evaluación prequirúrgica requiere cambios culturales, requiere recursos, y creemos que una postura relativamente conservadora pero factible nos parece más razonable plantearla a la hora de cumplir una meta tan ambiciosa como llegar a 200 días. Me ligo a otras preguntas que tienen que ver con la priorización, porque tiene que ver con el cáncer. Nosotros estamos priorizando hoy día por tiempo, que se prioriza a aquellos que tienen más tiempo de espera y se prioriza el cáncer. En otros países hay otros criterios de priorización, como por ejemplo las personas que son cuidadoras, o las personas que están en licencia, o las personas que tienen condiciones socioeconómicas peores que otras. Y hay una propuesta nuestra que está puesta dentro del plan general de avanzar en priorizar no solo por tiempo y por cáncer, que obviamente hay que seguir haciéndolo, para dar cuenta de un manejo mucho más razonable y sanitario y que contenga también las preferencias de la población, como es en otros países como Nueva Zelanda u otros. Finalmente, el tema de los recursos. Yo creo que está suficientemente claro que este fenómeno de la lista de espera va a reproducirse de manera inaceptable en la medida que ocurran problemas con nuestro sistema que no puede producir lo suficiente. Por lo tanto, si entendemos que es un fenómeno estable, permanente, requiere una mirada de gestión y de financiamiento permanente. Si no es así, en 3 años más, se los puedo asegurar, vamos a tener otra lista de espera que no es aceptable. Y ahí, obviamente, esos recursos tienen que estar disponibles. Y yo entiendo que una manera de que estén disponibles es que haya más ingresos a las arcas fiscales, ya sea porque se mejoran los mecanismos de control y supervisión del pago de impuestos, o porque se aumenta la tributación y se focaliza en este gasto social imprescindible como es la salud. Estaríamos claro, entonces, usted deja la Perdón, hay una cosa que me quedó dando vuelta porque, no, cuando yo digo que es por precio, es un análisis teórico. Uno puede, o sea, y está súper demostrado, no es tan teórico, porque yo cobro una prestación, 10 pesos.
me tocó vivir esa experiencia en otro país. En un hospital de la Caja de Seguridad no quiero mencionar el país, se le ocurrió poner 10 pesos, equivalente a nuestros 10 pesos, y en el hospital del frente, que es no ponían ese 10 pesos. Y se redujo la demanda a quien ponía 10 pesos. O sea, el cobrar una prestación naturalmente es una barrera de entrada. Lo que algunos privados, y para ponerle un ejemplo muy particular, cuando un médico abre una consulta privada y empieza a tener FONASA, cuando ya no tiene tiempo, deja de atender FONASA y empieza a cobrar solo privado. Cobra un nivel de privado y cuando se le llena eso, sube el precio. A eso se refiere que es un mecanismo en la práctica, pero yo no quiero decir para nada que la realidad de hoy día es que nuestras clínicas privadas suben el precio porque ese precio está acordado. O sea, no es eso lo que quiero decir, sino que hay una perspectiva teórica de reducir la lista de espera solo por cobrar las prestaciones. Espero que haya quedado claro para no generar ningún malentendido respecto a la situación de nuestras clínicas. Muy bien, subsecretario. Le agradecemos mucho su presentación, que me imagino la dejó acá en la Secretaría, y con el compromiso de los dos aspectos a reportar en compra de servicios a sociedades médicas, como también las de los servicios de salud. Okay. Muchísimas gracias. Si gusta puede permanecer o queda en libertad de acción, como usted prefiera. Otra cosa que hacer. Gracias. Muy bien, le agradecemos. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Sí, don Jaime Yungén también, bienvenido. Se va a quedar, me imagino que ya. Ok. A continuación, vamos a recibir a la doctora Paula Daza. Encantado de recibir la doctora Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública y directora de la ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, CIPS, de la Universidad del Desarrollo. Ella a mí me ha planteado preliminarmente ideas muy fuertes e interesantes acerca del momento que vive la situación de salud del país y los cambios posibles. Y por eso me pareció oportuno que ella viniera a entregar este punto de vista institucional, ¿verdad?, a la Comisión de Salud del Senado y abrir un camino de diálogo y conversación que desgraciadamente no se ha dado o ha sido insuficiente para el tiempo tan difícil que estamos viviendo. Así que encantado de recibir la doctora Daza y adelante con la exposición, por favor, y junto a la periodista, la resonadora pública también que la acompaña de la institución. Bueno, ¿se escucha? ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, primero que nada quiero agradecer de verdad muy profundamente al presidente de la Comisión del Senado y a través del presidente quiero agradecer a todos los senadores por darme la oportunidad de exponerles una propuesta que queremos hacer de nuestro Centro de Políticas Públicas en Salud de la Universidad del Desarrollo, que hemos desarrollado en conjunto con el Comité Ejecutivo y con otros asesores que nos han propuesto cómo poder seguir avanzar. Y lo primero que quiero decir es que llevamos 30 años conversando, analizando y discutiendo cómo podemos ir avanzando en los temas de salud. Y la agenda de salud de estos 30 años han estado en los distintos actores a nivel del sector público, el sector privado, en el mundo legislativo y por supuesto que también en el mundo académico y sobre todo una de las demandas prioritarias en la ciudadanía. Muchas de las encuestas siempre salud está dentro de los primeros temas que las personas demandan. Y en ese sentido, durante estos años hemos avanzado, que duda cabe, hemos tenido la discusión. La última gran reforma que se hizo en Chile fue en el año 2005. Desde esa fecha al momento hemos tenido leyes específicas, muy meritorias, por cierto, todas ellas, la ley Ricarte Soto, la ley del cáncer, medicamentos, y por lo tanto nos parece que sí es el momento de poder hacer una propuesta en función de la salud de los chilenos. Nos parece que hoy día tenemos en nuestro país una historia de consensos, de construcción de consensos, cuando tenemos objetivos comunes. Y acá el objetivo común que tenemos todos los que estamos vinculados al mundo de la salud es alcanzar una cobertura y un acceso universal de salud. Y quiero leer la definición que entendemos porque nos parece tremendamente relevante. Todas las personas
que tengan acceso sin discriminación a los servicios integrales de salud, adecuados y oportunos. Me parece tremendamente relevante la palabra oportuna, porque hemos avanzado, que duda cabe, pero sí lo acaba de mostrar el subsecretario, que la verdad que hoy día no estamos respondiendo con este acceso en forma oportuna y sabemos el impacto que tiene no solamente en la salud de la persona, sino que también de la familia. De calidad, determinados a nivel nacional. Chile es un país largo, complejo, con diversidad de culturas y por lo tanto nos parece que es importante, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces, asequibles, asegurando que el uso de estos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad. La pandemia nos mostró cómo cuando nos ponemos un objetivo común, todos los que tenemos vinculados a salud podemos elaborar y desarrollar propuestas adecuadas. Y nos parece desde nuestro centro que hoy día particularmente estamos ante una inmemorable oportunidad de lograr ese cambio verdaderamente positivo y valioso para el acceso a la salud de millones de beneficiarios. Durante estos años hemos llegado a acuerdos en distintas propuestas, pero sin embargo no hemos podido llegar a dar esa gran reforma que requiere nuestro sistema, tanto público como privado. Han habido comisiones, han habido propuestas de reformas en el Congreso en los últimos, yo diría, 15 años, sin embargo, por distintos motivos no hemos avanzado. Y por lo tanto nos parece, y nuestra propuesta es ir avanzando, ir trazando un camino particularmente para FONASA. Hoy día sabemos que tenemos que construir esto en fases. Hoy día hay una etapa inicial que nos parece muy importante, que se ocupe de dar certeza a los afiliados que están en el sector privado. Sabemos que hay una comisión en ese aspecto que está, de hecho, sesionando ahora en este mismo momento, donde ustedes le han solicitado a esa comisión que haga una propuesta para darle sostenibilidad al sistema de salud privado, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema. Mientras, una vez que después, cierto, se pueda hacer, se rediseñe un modelo de aseguramiento privado que contenga aquellos elementos de seguridad social que nos parecen que son tan importantes, eliminar las preexistencias, por supuesto, incluir probablemente medicamentos y evidentemente que no tenga un impacto financiero en las personas. Entonces nosotros hacemos una propuesta para construir este camino con 6, yo diría más que 6 pasos o 6 propuestas que deberían ir trabajándose en forma independiente, que probablemente en muchas de ellas ya hemos llegado a ciertos acuerdos. La primera es avanzar en un proyecto que mejore el acceso a la salud a los beneficiarios de FONASA mediante la discusión por separado de la ley corta. Ya se hizo una propuesta de la ley corta que sabemos que se está analizando, sin embargo proponemos separar la ley corta para poder avanzar en esa gran reforma que necesita FONASA. El tema de la Contraloría y los mecanismos de licencias médicas. Sabemos el impacto que tiene hoy día en el sector público y también en el sector privado el tema de las licencias médicas. Un fortalecimiento de la modalidad de libre elección como un modelo complementario al Plan de Salud Universal. Robustecer o instalar la función de evaluación de tratamiento de tecnología sanitaria. Hoy día hay una ETESA dentro del Ministerio de Salud, pero nos parece que sería un momento importante para reevaluar. Hay experiencias internacionales adecuadas. Sabemos que muchas veces la Corte Suprema ha llegado a definir no solamente el tema de dar respuesta a los medicamentos sin una mirada sanitaria. Y por eso nos parece importante remirar la evaluación de tecnología sanitaria. También, por supuesto, avanzar en ese gran plan de salud universal que se ha hablado tanto, con garantías de acceso, oportunidad y el reforzamiento de la gobernanza de FONASA. Muchos de estos puntos se pueden avanzar de una manera más rápida, otra probablemente el plan de salud universal va a requerir más tiempo, más consenso para poder ir avanzando. Pero en la medida que todos estemos de acuerdo de ir avanzando en estos puntos. Y aquí me voy a referir al primer punto, en avanzar en un proyecto que mejore el acceso a la salud de los beneficiarios de FONASA mediante la discusión por separado de ley corta. Sabemos los tremendos dolores que tiene la población de FONASA, lo dijo el subsecretario, las listas de espera, la falta de especialistas,
el gasto de bolsillo en situaciones particularmente de patologías de alto impacto, estamos hablando de cáncer, cirugías de alto costo. Y por eso nos parece muy importante la propuesta, separar la MSC que planteó el director de FONASA, y acá me parece que es importante separar la MSC para hacerla viable, y en ese sentido, pero contiene elementos importantes a considerar que el mismo director de FONASA planteó: la creación de una red de MLE sumado a un vínculo con redes privadas, universitarias o dentro del sector público, el uso de mecanismos de pago que incentiven la eficiencia, compartiendo los riesgos, entregando certezas financieras a las personas, y también, por supuesto, que seguros complementarios agrupados por demanda. Nos parece que la ley corta, separando la ley corta, debe considerar estos atributos. Hoy día sabemos que para poder hacerlo más expedito, se puede ver la posibilidad de fusionarlo con un proyecto de ley que se encuentra en la comisión mixta, y de esa manera poder solucionar el problema de muchas personas que tienen enfermedades de alto impacto desde el punto de vista sanitario y, por supuesto, que financiero. El segundo elemento que nosotros creemos que es muy importante mirar de una manera independiente es el tema de la Contraloría y los mecanismos de licencias médicas. Estos datos ustedes los conocen, son públicos, ¿cierto? El 7% de la cotización de salud, el 66% va a licencias médicas, en el sector privado el 7%, un 40% va a licencias médicas, probablemente muchas de ellas con justificación, pero probablemente ahí es un tema que hay que entrar, hay que medir y hay que evaluar. La siguiente. Y aquí creemos que hay que reformular el subsidio de incapacidad laboral. Hoy día, ¿quiénes son los actores que participan en el subsidio de incapacidad laboral? La CONPIN, que depende de la Subsecretaría de Salud Pública, que es encargada de la Contraloría de las licencias médicas, participa la Superintendencia de Seguridad Social, el Ministerio del Trabajo, por lo tanto, es quien resuelve las apelaciones que plantea la persona, y FONASA es la institución pagadora. FONASA no controla, no audita y es quien tiene que pagar. Por lo tanto, nos parece muy importante reformular el sistema completo y adecuarlo a estándares internacionales, así como la conveniencia de mantenerlo bajo la potestad del DFL1 o llevarlo al ámbito del trabajo. Nos parece muy importante comenzar esta discusión con los distintos actores, con los distintos expertos, para poder avanzar y, una vez por todas, solucionar el tema de las licencias médicas. Porque acá no solamente hay un tema muchas veces de sobreuso de licencias médicas, sino que también, como dice, a veces pagan justos por pecadores. Muchas veces pacientes que requieren una licencia médica, muchas veces esa licencia es rechazada pensando que esa persona está haciendo un mal uso. Por lo tanto, hacer más eficiente el sistema con un modelo distinto nos parece muy relevante. El tercer punto y el tercer elemento, que no es menor, nos parece la reformulación de la modalidad libre elección. Hoy día nos parece que esta es una discusión de más largo plazo, que debería estar una vez dentro de la discusión del Plan de Salud Universal. Obviamente el primer punto nos parece que es más urgente porque permitiría resolver sobre todo el primer punto en relación a las listas de espera de aquellas enfermedades de mayor alto costo. Y acá proponemos una reformulación con una lógica sanitaria, con una red de prestadores privados, con licitados, con mecanismos de compra, de resolución integral. Hoy día sabemos que el fee-for-service, como lo llamamos, no tiene una mirada sanitaria, por lo tanto hay que remirar la modalidad de libre elección con una mirada sanitaria, dependiendo de los servicios que se traten, así como mejorar las coberturas que el PSU no pueda alcanzar, como los medicamentos ambulatorios. El último, uno de los puntos que yo ya hablé, fue robustecer o instalar la función de evaluación de tecnologías y tratamientos sanitarios, analizando los casos, considerar las actuales estructuras que tiene el Ministerio de Salud, pero también tomando experiencias internacionales comparadas, que se proponga dónde radicar esta función en Chile. Han habido distintas mesas, han habido distintas conversaciones, han habido distintas propuestas, pero parece que es el momento de que cada uno de estos temas pueda ponerse en una agenda con metas, con objetivos y con tiempos.
Y el último punto, los últimos puntos que me parece muy importante, es el paquete de beneficios de salud. El plan de salud universal que venimos conversando tanto tiempo, que se quiso incorporar dentro de la gran reforma de salud, y por eso nosotros planteamos que debe ir haciéndose paso a paso, porque muchas veces en estas grandes reformas tenemos ciertos obstáculos y no avanzamos. Este probablemente va a ser un tema que hay que conversar, armar mesas de los distintos expertos, el mundo público, privado, académico, el mundo científico, para ir a avanzar en ese consenso transversal que Chile requiere de la implementación, así como proyectos que los han incumplido. Hay proyectos, se incluyó el Plan de Salud Universal en la reforma a las ISAPRES del 2011, después se volvió a incorporar en la reforma de FONASA en el año 2020, estamos entrando ya prontamente en el año 2024 y en todos estos puntos que han habido muchos acuerdos, diálogos y propuestas muy bien valoradas, no hemos podido avanzar por los distintos momentos. Y finalmente, en relación al punto anterior, y esto nos parece que es muy importante tener un reforzamiento de la gobernanza de FONASA. Hablamos del seguro público, que FONASA es el seguro público, pero claramente FONASA es una caja pagadora, no tiene un rol de asegurador, sí lo tiene en el mundo del GES. FONASA es el responsable de que se cumplan las garantías GES. Garantía de calidad, de acceso, de financiamiento y de oportunidad. Por lo tanto, hay una responsabilidad dentro de FONASA para el GES. Y nos parece muy importante mirar esa gobernanza de FONASA para que tenga ese rol dentro del sector público. Vimos recién los datos que mostró el subsecretario en eficiencia. En Pabellón había ya una análisis de la Comisión de Evaluación de Productividad de Pabellones que hablaba de un 51% de productividad de pabellones. Hoy día sabemos que esos datos probablemente no han cambiado mucho, 3, 3,5, 3,6 cirugías por pabellón. La verdad que probablemente si no mejoramos esa gestión va a ser muy difícil resolver dentro del sector público las listas de espera quirúrgicas. Por lo tanto, nos parece que este elemento va a ser muy relevante para la disminución de listas de espera, porque en la medida que tengamos un FONASA con una mejor gobernanza, con una mejor preocupación y incidir en la eficiencia de los hospitales, probablemente vamos a tener mejores resultados. Por lo tanto, el último punto es reforzar la gobernanza de FONASA a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, se ha planteado un organismo colegiado de manera de darle independencia, autonomía a su gestión, garantizando un espacio de gestión y rendición de cuentas. Creo que la rendición de cuentas es un elemento elemental del sector público, con participación ciudadana para poder dar respuesta a los desafíos de inequidad en el acceso. Ese es nuestro planteamiento. Yo he dejado, es un documento más largo que tenemos allí. Esta propuesta lo que plantea es poder ir avanzando en aquellos puntos, en aquellos elementos, en aquellas reformas donde sí hay un acuerdo. ¿Por qué? Porque sabemos que al menos, como dice la segunda frase, quiero poner la frase que me parece muy importante y creo que es muy elemental, la frase de Desmond Tutu que dice que obviamente si avanzamos paso a paso, ¿cierto? Con pequeños pasos vamos a ir alcanzando esos pequeños logros y esos objetivos. Y finalmente, en la meta, ¿cierto? Es alcanzar esa cobertura universal y acceso universal que tengan todos los chilenos. Y creo que si lo hacemos todos juntos, probablemente lo vamos a poder lograr antes que después. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctora Paula Daza. Le damos la bienvenida al presidente del Senado, senador Juan Antonio Coloma, que está junto a nosotros y que si quisiera, presidente, decir algunas palabras al respecto o en algún minuto más. Estamos en un tema muy sensible que es propuestas de mejora, de reforma al sistema de salud para el país. Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Saludar a la comisión y justamente saludar también a quien exponía y lamentablemente llega un poco tarde, digamos, porque encuentro que este es el tema como de vida o muerte para lo que viene, digamos. O sea, pocos temas que nos deberían convocar más para ver dónde está la... Y me gusta el nombre como destrabar, porque creo que al final lo que estamos es trabado y esto es una situación que no va para un lado de acá ni de allá. O sea, ojalá que ustedes aquí en la comisión se inspiren, cuenten con toda la ayuda, si fueron
no solamente de trabajar, sino que sea una política pública que dure por los próximos años. Yo vengo de una reunión grande que se hizo el Salón de Honor de cómo Chile enfrenta la soberanía espacial. Y de alguna manera, claro, son temas de futuro y probablemente muchas soluciones del día de hoy se van a resolver también con lo que nos permite vernos desde afuera, en este caso satelitalmente, lo que pasa adentro. Todo el mundo, bueno, pero con mayor razón tenemos que tratar de resolvernos los problemas que pasan adentro y no solamente que nos miren desde afuera. Así que por eso que encuentro muy importante lo que alcancé a escuchar, por eso venía oyendo lo que usted decía y ojalá que colaborar para que haya caminos distintos, porque claramente por los caminos iguales no vamos a andar tropezando. Así que simplemente saludarlo. Muy bien, presidente, muchísimas gracias. Y antes de la palabra a mis colegas senadores, proponerles que pudiéramos idear en conjunto un pequeño seminario en el Salón del Congreso Nacional, ¿verdad?, con el respaldo de nuestro presidente y de la mesa, donde pongamos este tema, porque de pronto, entre tanta coyuntura, perdemos el horizonte de los cambios más profundos que hay que hacer. Entonces creo que, si les parece, podemos ir concordando el momento, los contenidos, en fin, y desde luego usted está considerada en primer orden, que ha traído el tema, y hay otros centros de estudio que están en lo mismo, así que es la oportunidad de abrir la pluralidad del espacio del Senado para poder plantear las distintas opciones. Si hay acuerdo, lo dejamos acordado. Muy bien. Senadora Órdenes, senador Latorre, por favor. Presidente, saludar a la doctora Baza, bienvenida. Creo que es interesante, usted lo decía, porque también yo creo que hay que hacer la reflexión política. La crisis de ISAPRE nos puso un desafío bien importante y nos convoca a hablar ya de una reforma más estructural respecto a los temas de salud, a mirar en una lógica de modernización de FONASA, los distintos organismos que son parte del ecosistema de salud. La Superintendencia de Salud también va a cumplir un rol en esta materia, y quiero valorar que empecemos a abrir espacios más allá de la comisión para que podamos profundizar en los temas que finalmente, por eso se lo plantea también al subsecretario de redes asistenciales, cómo hacer sostenible el sistema de salud, de tal forma cumplir con el propósito que es garantizar un acceso oportuno al derecho de salud, porque en general hablamos de los problemas. O sea, salud está marcado por eso, no es casual, es fuente de inseguridad en la vida de muchos chilenos y chilenas, está medido en todas las encuestas, es de las primeras prioridades de los chilenos, así que yo me quedo con el documento igual, porque agradezco que haya una exposición incluso aún más extensa en un documento, y espero que podamos avanzar en eso. Yo tengo solo una duda de lo que usted plantea, y bueno, y de los 6 ámbitos de acción respecto de cómo avanzar en una discusión en salud, y particularmente con FONASA. Usted plantea que lo discutamos, yo entiendo, para nosotros parte de la ley corta, es uno de los ejes, o sea, la modernización de FONASA, por un lado hacernos cargo del fallo, abordar las implicancias de ese fallo, modernizar FONASA y también la Superintendencia de Salud. ¿Lo ve en esa discusión o se plantea, porque eso no me quedó claro, que es una ley, abordarlo aparte, el tema FONASA? Esa duda. Muchas gracias, presidente. Muy bien, senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la doctora Daza y agradecer su presentación. Tengo algunas preguntas bien concretas. Una, ¿cuál sería la explicación a su juicio de este porcentaje de la cotización obligatoria, ¿no?, en salud, que en FONASA se va al 66% a licencias médicas y en ISAPRE el 40%? ¿Dónde estarían las hipótesis de investigación? Me pareció muy interesante la propuesta de reformular todo lo que tiene que ver con el COMPIN, bueno, en el fondo todo el sistema completo y adecuar los estándares internacionales, pero yendo un paso atrás, ¿cuál sería la hipótesis de por qué en FONASA tanto más que en ISAPRE, 66 versus 40? Esa es una pregunta. La otra, bueno, de este consenso sobre avanzar hacia un plan de salud universal, en su opinión, ¿cuál sería el modelo en grueso, ¿no?, en términos estructurales?
ISAPRES como segundo piso, como seguros de segundo piso, multiseguro? ¿Cuál sería, en su opinión, el camino más adecuado para Chile? Y por último, me pareció interesante también la gobernanza o la propuesta de reformulación de FONASA. Y ahí la pregunta es si lo está pensando como un organismo autónomo, tipo, no sé, como los distintos organismos autónomos que tiene el Estado de Chile, con rango constitucional, incluso, no sé, a propósito incluso de la discusión constitucional que estamos llevando adelante, ¿no? Si FONASA debería pasar, porque, claro, yo veo acá en la descripción un organismo colegiado, con independencia, autonomía de su gestión, rendición de cuentas, participación ciudadana, dar respuesta a los desafíos de inequidad, o sea, es un nuevo FONASA, digamos, ¿no? Entonces quería preguntarle aquello. Eso, gracias. Muy bien. Doctora Daza, por favor. Bueno, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Con respecto a la ley corta, bueno, hoy día sabemos que hay esta comisión que está analizando la ley corta y que nosotros lo que proponemos es separar el tema de resorte de las ISAPRES en relación a la Corte Suprema, porque eso es un tema que tiene que resolverse pronto y ahí hay una propuesta que me imagino que entregará esta comisión de cómo hacerse cargo del fallo de la Corte Suprema. ¿Y por qué proponemos separar la MCC, ¿no es cierto?, la modalidad de cobertura complementaria que está en relación a FONASA? Porque el FONASA hoy día tiene grandes debilidades, como planteé, y por lo tanto nos parece muy importante analizando en forma aislada y aprovechar esta oportunidad en el momento en que estamos para hacer una formulación, una nueva propuesta de FONASA que permita de esa manera resolver los problemas de las personas que tienen hoy día. Y por eso hoy día sabemos que hay un proyecto de ley en la comisión, hay un proyecto ya aprobado por ha pasado por distintas instancias, que está en la comisión mixta y probablemente ahí se podrían unir. Planteamos los dos proyectos para resolver aquellos temas en la modalidad libre elección que se plantean. Pensamos que el proyecto debiera contemplar una mirada sanitaria, que significa cómo resolver los problemas que aquejan del punto de vista financiero a las personas y que tienen mayor impacto. Por eso planteamos separar el proyecto de ley que hay hoy día de la ley corta en el tema de las ISAPRES, que es un tema particular en relación al fallo, y la MCC, que está relacionado con la situación de FONASA y que para poder avanzar de una manera distinta podría llevarse y fusionarse con el proyecto que hoy día está discutiendo. Ambos, creemos que la MCC tiene elementos que son positivos, como plantea, tiene elementos, habla de poder hacer convenios con el sector privado, con una mirada sanitaria, compartir riesgo en el tema financiero, por lo tanto, tomar elementos de la MCC que permitan de una vez por todas poder hacerse cargo de esos pacientes que principalmente están en lista de espera y son de mayor riesgo. Con respecto al tema de las licencias médicas, yo no tengo la información cuál sería, pero hay hipótesis claramente hoy día, como planteé FONASA, las licencias médicas del sector de FONASA las resuelve un ente que es la COMPIN, después las personas apelan a la superintendencia, después hay otro ente pagador que es FONASA y que no tiene ningún control en esa dinámica y probablemente en eso hace que el porcentaje de licencias médicas el 7%. Yo no tengo los antecedentes específicos de saber por qué uno u otro institución tienen más. Las ISAPRES tal vez tengan mejor control, no lo sé. Pero sí claramente sabemos que es el momento para reformular lo que hoy tenemos en relación a las licencias médicas. Creemos de verdad desde la mirada de salud que es una reforma que debiera estar quizás en trabajo, porque es un seguro de incapacidad laboral, es un apoyo del punto de vista laboral, por lo tanto, tal vez habría que llevarlo. Creo que tiene que estar en la discusión. Nosotros vamos a hacer una serie de propuestas. Este es el primer documento, una serie de documentos. En otro documento que vamos a sacar va a estar la propuesta que nosotros creemos cómo debiera avanzarse en el tema particularmente de licencias médicas. Con respecto al modelo PSU,
nos parece muy importante, independientemente que tanto el sector público como el sector privado avanzaran en tener planes de salud universal con una mirada sanitaria. Hoy día sabemos, en el sector privado no hay una mirada sanitaria de los planes, ¿cierto? Hay 40.000, tengo entendido, planes, cada uno con coberturas distintas. Nos parece que tenemos que tener un plan de salud universal tanto en el sector público como en el sector privado, que tenga elementos sanitarios de prevención, que nos parece muy relevante, también, por supuesto, que de tratamiento y también de medicamentos, que sea de verdad un plan de salud universal que permita darle la cobertura, al menos un plan base que permita darle esa cobertura. Las personas después podrán optar por planes de seguros complementarios. Yo creo que esa discusión es una discusión de largo aliento, pero nos parece que es importante que tanto en el sector privado como en el sector público se avance en este plan de salud universal, que las personas que no tenga, eliminar las preexistencias, de esa manera que las personas puedan moverse de un lugar a otro y no estén cautivas. Esa es la mirada, y por lo tanto, si se avanza en esta mirada de plan de salud universal, nos parece que la mirada de la gobernanza de FONASA también debiera tener una mirada distinta. Nosotros planteamos que FONASA debiera tener una mirada, un organismo más autónoma, que pudiera de verdad ser un seguro, que de verdad le garantizara a las personas que están en FONASA lo que nosotros estamos ofreciendo. Es decir, que le garantizara a una persona el GES. De alguna manera, hoy día FONASA tiene que garantizarle la oportunidad de atención. Si no está en el sector público, debiera ir al sector privado. Y nos parece muy importante porque eso va a permitir también probablemente darle mayor eficiencia hoy día al sector público. Creo que son los elementos dentro de salud, que son muchos, ir teniendo estas miradas particulares y poder ir avanzando en aquellos acuerdos que tenemos, porque obviamente hay algunos de estos puntos en que estamos de acuerdo, hay otros que no, pero lo que no puede pasar es que los obstáculos o las trabas o aquellos puntos donde no estamos de acuerdo bloquee el avance de toda la reforma de salud. Esa es la propuesta. Gracias, doctora Daza. Agregar que hay dos consideraciones que podemos ir tomando. Una en el corto mediano plazo, que yo creo que vamos a encontrar asidero político, yo creo que en el gobierno y en todos los sectores, que es colocar en la agenda de transformaciones, en el mediano plazo y corto plazo, el control del gasto de licencia médica. Este es un factor clave. Hoy día, cuando 3,5% del 7% se gasta en lo público y lo privado en el subsidio de incapacidad laboral, que es un sistema que no se ha reformado nunca, viene de los años 80. Nunca se ha tocado el régimen de subsidio, nunca. Donde tenemos problemas de toda especie, sospechas de toda especie. O sea, a mí me parece que esta sería ganancia para todos los sectores, que esto lo metiéramos en la agenda del Ejecutivo y que lo hagamos con mucha fuerza para buscar el punto de equilibrio necesario, porque es un drama para la gente que lo vive, la peregrinación y la burocracia de conseguir la autorización y después el pago de la licencia. Es un problema para los seguros público-privado. Es un problema de fiscalización porque las Seremi hoy día no tienen fuerza para poder controlar las compines. O sea, tenemos aquí una ebullición de gente que este derecho social de recibir los días pagados, no trabajados por enfermedad, se cumpla. Y tenemos un problema en el modo operandi porque es un sistema obsoleto. Ese es uno, que yo creo que podemos empujarlo con fuerza en la actual agenda. Dos, yo creo que en el tema ISAPRE, el comité técnico, según me ha señalado, esperan unos 10 a 15 días más entregar su reporte final. Están trabajando 3 veces a la semana, hay un buen clima de todos los sectores, y con eso empezar ya la votación y ya la tierra derecha respecto a lo que vamos a hacer. Lo mismo si se está evaluando si es factible desagregar el proyecto para que vaya a los de FONASA o no en el seguro catastrófico, que es un proyecto antiguo, pero eso lo van a proponer ellos también ahora. No podemos conformarnos solo con la ley corta de ISAPRE, me refiero del debate, para lo que viene para adelante. Entonces, en ese sentido, si hacemos un evento desde el Senado de la República, invitando a todos los sectores, invitando al gobierno, invitando a las universidades, a ex autoridades, en fin, los que están hoy día opinando en este tema, hagámoslo con un sentido práctico de que eso pueda entrar en una agenda próxima, no que quede solo en el debate académico, que creo que es la clave en esto, de poder hacer un vínculo hacia la realidad. Por ejemplo, el tema de FONASA me parece que es clave, la gobernanza de FONASA,
la manera en que hoy día la autogestión de los hospitales, los más grandes, no se relacionan con los servicios de salud. Eso viene del tiempo del presidente Lago, la ley de autogestión. Sin embargo, hoy día hay mucha fricción entre hospitales autogestionados y servicios de salud. Y pelean mucho, no logran tener calificación de quién define o no define las cosas. En fin, son temas de gobernanza, que FONASA pase a ser el seguro público de una vez por todas, que la gente perciba que eso es así. Bueno, pero son temas que los dejo planteados para que los podamos abordar con más fuerza en esa conversación. Y dar la bienvenida al senador Gaona, que se había excusado por razones de fuerza mayor, sí, lo sabemos. Y agradecerle, doctora Daza, siéntase usted permanentemente acogida en esta comisión, y esto lo tomamos como un puntapié inicial para que en el muy corto plazo le vamos a pedir colaboración a su universidad y a otras universidades, porque no todas están pensando en esto. Hay algunas que están enfocadas y queremos que tengan un rol, y que ese rol se ejerza desde la tribuna de la democracia aquí en el Senado. Muchas gracias, senador, por la invitación. Bien. Por haberse cumplido el propósito de esta sesión, se levanta.